El sacerdocio es una profesión muy dura. Pueden mandarte a muchos lugares donde, por desgracia, llegas a conocer el peor lado de la humanidad. Actualmente estoy en una buena zona y las personas en mi congregación suelen ser muy buenas, pero eso no quita que he estado en lugares que preferiría no recordar. Cuando tenía 35 años, fui enviado a un pueblo un poco retirado, el cual no voy a nombrar, pues la gente de ahí tiende a ser muy agresiva en torno a sus secretos. En ese entonces fui como apoyo de otro padre que estaba ahí. Él era muy anciano y a veces le costaba hacer todas las tareas que la profesión dictaba. La verdad es que durante los primeros días no me gustaba mucho estar allí. La gente se portaba muy hostil conmigo, pues yo era algo joven. Por alguna razón se había corrido el rumor en el pueblo de que yo venía a suplir al padre y a quitarle su puesto, algo muy alejado de la realidad, pero no podía cambiar la opinión de la gente. Estos rumores llegaron a tal punto que si yo tenía que dar la misa a cierta hora o hacer las confesiones, casi nadie asistía a las actividades que yo encabezaba. Todos preferían esperar al otro padre, y la verdad es que no podía culparlos, pero sí era algo que me desanimaba mucho. Aún así, trataba de seguir haciendo mis labores, pues creía que en cualquier momento la gente dejaría de pensar que yo intentaba usurpar el puesto del otro padre y que ya me aceptarían. Habiendo pasado casi 6 meses desde mi llegada, poco a poco veía que me ganaba el afecto de las personas. Cada vez iban más a mis horarios de misa y también a las pláticas de bodas. Lo que aún tenía algo de rechazo era la hora de atender el confesionario. Actualmente se sacan citas y se espera, pero en aquel pueblo el confesionario estaba abierto de cierta hora. Yo no veía exactamente a las personas que iban. Mi único deber era estar del otro lado del confesionario y escucharlas. Por supuesto, era fácil identificarlas una vez afuera por su voz, pero supongo que les daba cierta confianza el creer que no era así. Para mí, esto era un poco una tortura. Tengo un poco de claustrofobia. El tener que quedarme en ese pequeño cubículo durante poco más de 2 horas sin hablar con nadie o poder salir por las indicaciones del padre era una tortura. Pero aún así, intentaba sobrellevarlo de la mejor manera. En una ocasión, mi primera persona llegó al confesionario. Entró y me asusté, pues él había entrado de una manera muy brusca. Eso sin mencionar que al no haber recibido a nadie en 6 meses, no me esperaba que alguien llegara justo ese día. Pero al mismo tiempo, también me alegré de que ya estuvieran confiando más en mí. Quería hacerlo lo mejor posible. Me pareció un poco extraño que, a pesar de que escuché claramente que entró y se sentó en el confesionario de al lado, aquel hombre no estaba hablando. Es más, ni siquiera me saludó. Pensé que quizás estaba esperando a que yo diera el primer paso. Le di la clásica introducción al confesionario y esperé a que él me respondiera. Pero no fue así. Por un momento me imaginé que pudo haber sido una persona que entró al confesionario, pero al darse cuenta de que era yo y no el padre de siempre, se había salido creyendo que yo no me daría cuenta. Eso tenía sentido, porque ya había pasado otras veces, pero por lo general siempre me daba cuenta cuando salían. Pero ahora solo lo había oído entrar. Hice unos pequeños golpes a la madera para que se diera cuenta de que yo estaba ahí en caso de que no me hubiese escuchado, pero tampoco obtuve respuesta. Extrañado, abrí la puerta del confesionario solo para darme cuenta de que el cubículo de al lado estaba abierto, pero no había nadie allí. Es más, no había nadie en la sala. Para mí era muy difícil creer que alguien se había podido ir tan rápido, pero terminé aceptando que esa era la opción más creíble. Volví a entrar al cubículo y me quedé sentado ahí esperando cuando escuché pasos. No es un secreto para nadie que si alguien entra a una iglesia se escuchará el eco de sus pasos por todas partes. Sabía que alguien había entrado. Los pasos eran algo fuertes. Supuse que eran los de un hombre. Estaba a punto de salir del confesionario, pero creí que si lo hacía, y si alguien quería confesarse, solo lo asustaría. Esta persona creería que yo quería saber su identidad.
Solo me quedé sentado ahí. De repente, escuché cómo entraban de nuevo al confesionario de al lado. En esta ocasión, yo estaba seguro de que sí había alguien porque cerró la puerta. Además, se escuchaba su respiración, curiosamente muy pesada. Se estaba tardando mucho para comenzar a hablar. Le pregunté si había algo que le molestara o qué era lo que quería contarme. Pero, en lugar de palabras, comencé a escuchar el llanto de un hombre. No estaba del todo seguro de cómo debía reaccionar. Después de todo, nuestro deber principalmente era escuchar y tratar de orientar un poco, pero si él solo lloraba, yo no podía hacer mucho con eso. Tratando de obtener más información, le pregunté si podía ayudarle en algo y de nuevo, en lugar de palabras, solo comenzó a llorar con más sentimiento. Sonaba muy desesperado. Me quedé aún sentado durante alrededor de 4 minutos, en los que solo escuchaba su llanto. Estuve tentado a salir del confesionario un par de veces, pero creía que esa era la única oportunidad que tendría para ayudar a alguien. Pensé que debía darle el tiempo que necesitara. Pero de repente abrió de nuevo la puerta y escuché que salió corriendo. Sin perder tiempo, yo también abrí la puerta del confesionario, al menos para ver quién era, pues tal vez podría investigar un poco más sobre su situación y ofrecerle mi apoyo por fuera. Pero en cuanto lo hice, la iglesia estaba totalmente vacía. Por supuesto que había escuchado que aquel sujeto había salido corriendo, pero a no ser que se pudiera mover a la velocidad de la luz, sería imposible que hubiese salido de la iglesia antes de que yo abriera la puerta de mi cubículo. Incluso lo busqué en los alrededores para ver si se estaba escondiendo de mí, pero por más que busqué, no logré encontrar nada. En ese momento me sentía muy contrariado y decidí que, a pesar de que faltaba poco menos de 1 hora para terminar el horario de confesiones, me iría. Eran cerca de las 7 de la noche. Por falta de alumbrado público en aquel tiempo, prácticamente el día se terminaba cerca de esa hora, y al estar tan oscuro ya no había nada que hacer. No había casi gente en la calle, y mucho menos en la zona de la iglesia, pues como sabían que yo me encargaba de la misma por las tardes, casi nadie iba. Comencé a caminar hacia el cuarto que tenía en la propiedad de la iglesia para quedarme en él y prepararme para dormir. Hice mis oraciones, pero durante todo ese tiempo no podía sacarme de la cabeza los eventos tan raros que me habían pasado un par de horas atrás. Tampoco podía dormir por más que lo intentara. Mi cabeza intentaba darle una respuesta lógica a lo que había vivido, pero no había éxito. Por suerte, cerca de las 11 de la noche, el sueño comenzó a vencerme y comencé a dormir. Pero entre sueños comencé a escuchar que alguien tocaba a mi puerta. Cuando logré entrar más en conciencia, me di cuenta de que no era parte de un sueño, sino que en serio alguien estaba tocando. No lo hacía con mucha fuerza. Era como si tuviera mucha timidez. A la hora de tocar, daba largas pausas antes de atreverse a tocar de nuevo. En ese momento pensé que no era urgente, tratando de quitarme un poco el sueño, y sin saber exactamente la hora que era, pregunté quién era, pero nadie me respondió del otro lado. Solo volvieron a tocar. Me levanté y abrí la puerta solo para darme cuenta de que no había nadie allí. Volteé para todos lados, pero no había nada. Miré mi reloj. Eran las 3 de la madrugada. Comencé a tener miedo. Cerré la puerta y volví a la cama, tratando de tranquilizarme y diciéndome que tal vez lo había imaginado. Quizás el sonido venía de un árbol, o tal vez se trataba de algún animal golpeando la ventana, el cual se había asustado en cuanto yo la abrí. Eso era poco probable, pero tenía mucho más sentido que el hecho de que se tratara de un fantasma al que yo le había abierto la puerta. Yo siempre he creído en fantasmas, y por alguna razón que desconozco, a pesar de no haber tenido contacto con ninguno, siempre había tenido un pánico a vivir algo así. Aquella noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta que los primeros rayos del sol atravesaron por mi ventana. Ese día me estaba preparando para dar la misa de las 5, pero antes de eso había otras 2 horas de confesionario. La verdad es que yo estaba un poco asustado, al punto de considerar la idea de no hacerlo. Después de todo, no iba nadie.
Pensé que sería muy extraño que las otras personas que ayudaban en la iglesia, así como el mismo padre, me vieran recorriendo los alrededores cuando tenía trabajo que hacer. Esto me podía meter en problemas con mis superiores. No me quedó más remedio que aceptar las órdenes. Estaba dentro del cubículo del confesionario, leyendo la Biblia para intentar pasar el tiempo, cuando de repente escuché que alguien entró. Me puse un poco nervioso porque no había escuchado pasos que indicaran que alguien había entrado a la iglesia, pero por otro lado, debía aceptar que en ocasiones me sumergía tanto en la lectura que ignoraba algunas cosas del mundo exterior. Además, esto era un poco diferente a lo que me había pasado el día anterior. No había sido de manera brusca y parecía que era una persona de verdad. Tampoco escuché una respiración pesada. Me quedé callado un minuto. Tampoco escuché llantos, temiendo, pero también queriendo cumplir con mi labor. Hice la introducción al confesionario. En esta ocasión sí me respondieron, pero lo único que escuchaba era que tenía que ayudarlo. Yo no sabía a qué se refería. Intenté preguntar más al respecto, pero esta persona del otro lado solo me repetía una y otra vez que por favor lo ayudara. Me pareció un poco raro que no pudiera identificar su voz. No era un pueblo muy grande, y a pesar de que las personas no me incluían en nada relacionado al mismo, yo sí había tenido la oportunidad de escuchar al menos una vez a cada integrante del pueblo. Por más que intentaba identificarlo, no sonaba como nadie de por allí. Volví a preguntarle en qué podía ayudarle, y en esta ocasión su respuesta fue mucho más agresiva. Golpeó la pared del cubículo con tanta fuerza que todo retumbó y lanzó una maldición, solo para después decir que yo no quería ayudarlo. Era casi como si él no pudiera escucharme a mí. Lo peor vino cuando, después de hacer esto, comenzó a llorar. De inmediato identifiqué ese mismo llanto como el que había escuchado el día anterior. Salí del confesionario muy aterrado. En esta ocasión estaba seguro de que él seguía adentro porque sus llantos se seguían escuchando aún cuando yo ya estaba afuera. Armándome de valor, abrí la puerta solo para encontrarlo totalmente vacío. Era como si solo se hubiera esfumado o tal vez como si nunca hubiese estado allí. Asustado, salí a paso veloz de la iglesia, temiendo encontrar algo que no quería ver. Estaba tan concentrado en mis propios pensamientos que casi choqué con el padre de la iglesia. Él me vio tan asustado que de inmediato me preguntó qué me pasaba. Como no sabía qué otra cosa hacer, se lo conté todo. El padre me escuchó atentamente, pero cuando terminé de relatarle toda mi historia, vi por su cara que no me creyó. Intentó ser lo más comprensivo posible. Me dijo que quizás estaba algo cansado, o que tal vez el hecho de no ser bien recibido por la gente del pueblo me había hecho pensar en cosas que no pertenecían a este mundo. Yo estaba muy seguro de todo lo que había presenciado desde el día anterior, pero no quise llevarle la contraria. Después de todo, él era un rango superior a mí, y en cierta medida también me estaba evaluando. No lo contradije y después de que él me dijera que daría la misa de la noche, me fui a mi cuarto para intentar dormir. Como tenía tanto miedo, ese día llevé varias velas conmigo y las mantuve encendidas todo el rato que estuve despierto. Pero cerca de las 9 de la noche, el hecho de no haber dormido adecuadamente el día anterior comenzó a pesarme y empecé a tener mucho sueño, quedándome dormido. Las velas aún estaban lo suficientemente altas como para durar mucho tiempo más. Además, no había aire esa noche. Sería imposible que se apagaran. Creo que me quedé profundamente dormido en poco tiempo, y fue ahí cuando tuve un sueño en el que había un hombre que parecía un campesino. Estaba vestido como tal, con camisa a cuadros, botas y sombrero de paja, pero por más que intentaba identificarlo, no se parecía a ningún habitante del pueblo. No me hablaba, solo caminaba entre la multitud de personas que sí vivían en el pueblo en mi sueño. Yo sabía que tenía que seguirlo, así que lo hice. A pesar de que él siempre estaba muy alejado, parecía esperarme para que no lo perdiera de vista. Muy pronto lo seguí hasta casi el principio de uno de los cerros de ese lugar, donde había un gigantesco árbol de nogal. Entonces se quedó parado frente a él y me señalaba hacia arriba. Yo me acercaba y por más que volteaba a ese lugar en el que me estaba indicando, no conseguía ver nada.
Pero entonces me di cuenta de que la tierra que yo estaba pisando se sentía demasiado suelta. Comenzó a llorar con aquel tono lastimero que ya me resultaba tan familiar. Me decía que por favor lo ayudara, que tenía que hacerlo. Él me sujetaba muy fuerte de la camisa, al punto de que sentí que me arañó el pecho. Me desperté de golpe y empapado en sudor. Todas las velas ya estaban apagadas. Sin perder tiempo, encendí una y vi que eran las 3 de la mañana. Primero sentía que el corazón me latía muy fuerte y por eso dolía. Pero en cuanto estuve un poco más consciente, me di cuenta de que no era así. Al abrirme la camisa, me di cuenta de que tenía el arañazo en el pecho, justo como lo había soñado. Estaba todo enrojecido y había algunas marcas de sangre. Para mí no había ninguna duda de que esto no se trataba de estrés. Yo conocía el árbol de mi sueño. El cerro era uno al que las personas del pueblo iban a cumplir alguna manda en algunas ocasiones. Fui para ver si algo de lo que había soñado era real. Una vez allí, para mi sorpresa, me di cuenta de que, efectivamente, la tierra debajo de aquel enorme nogal estaba suelta. Además, recordando un poco más mi sueño y volteando hacia donde señalaba aquel hombre, me di cuenta de que en una de las ramas más altas se veía un trozo de cuerda. A esto último no le di mucha importancia en ese momento, y solo fui a avisarle al padre y a uno de los monaguillos para que me ayudaran. Yo tenía un muy mal presentimiento en torno a esto, y para horror de todos, había un cuerpo ahí. Ya estaba entrando en una etapa de descomposición, pero para mí no había ninguna duda de que se trataba del hombre de mis sueños. Una vez que se alertó a todos los habitantes del pueblo, se dio rápidamente con la identidad de este hombre. Resultó ser el cuñado de uno de los habitantes del pueblo, llamado Josué, y una vez descubierta su identidad, se destapó toda una revelación. Al parecer, en la familia al difunto no lo querían, pues no tenía los mejores recursos económicos, y querían que su esposa se consiguiera a alguien mejor. Pero como no estaban dispuestos a terminar con su relación, se les hizo muy sencillo deshacerse de él. Según la confesión del culpable, lo había golpeado durante un largo rato, pero no lo había conseguido matar. Decidió colgarlo de aquel árbol hasta que dio su último aliento. Después, al no poder desatar la cuerda, la terminó cortando, dejando ese pedazo colgado de la rama y enterrándolo debajo de aquel enorme nogal. Hubo una gran conmoción en el pueblo, pues hasta ese día todos se sentían con mucha seguridad. Casi linchan a ese hombre de no ser porque logró huir del pueblo antes de que lo atraparan los habitantes. Nunca más lo volvimos a ver, al menos en el tiempo en el que yo me quedé allí. Pero esto no terminó ahí, pues la familia de aquel hombre insistió mucho en que yo llevara a cabo la ceremonia fúnebre para darle una sepultura digna. Por supuesto que accedí. Después de ese día jamás lo volví a ver y me alegra saber que pude hacer que su alma dejara de penar y que él pudiera descansar en paz.